un pequeño pueblo donde los días transcurrían tranquilos y las noches estaban envueltas en silencios. Un niño de apenas 11 años cargaba con una responsabilidad más grande que él mismo: salvar la vida de su madre. Cada tarde, cuando otros niños volvían de la escuela a jugar, Mateo se enfundaba en su delantal sucio y se ponía hasta a lavar platos en un modesto restaurante local. Con cada plato que frotaba, su esperanza menguaba, sabiendo que el dinero que ganaba no sería suficiente para pagar el tratamiento que su madre necesitaba con urgencia. Pero un día, en medio de la monotonía y el cansancio, todo cambió. Un cliente habitual, un anciano silencioso y amable, dejó sobre la mesa una propina. Pero esta vez no era una propina cualquiera. Era una pequeña fortuna. Sin entender por qué, Mateo emprendió una búsqueda desesperada por respuestas, sin saber que este misterioso gesto sería solo el primer paso hacia un secreto que lo cambiaría todo. Lo que Mateo estaba a punto de descubrir no solo salvaría a su madre, sino que lo llevaría a desenterrar un legado de generosidad oculto durante generaciones. ¿Quién era este extraño? ¿Y por qué un simple fregaplatos se veía envuelto en una historia de tal magnitud? Lo que comenzó como un pequeño acto de bondad se convertiría en una revelación que cambiaría la vida de Mateo para siempre, y la de todos los que lo rodeaban. Mateo tenía apenas 11 años, pero su vida estaba lejos de parecerse a la de un niño normal. Vivía con su madre en un pequeño apartamento en los bordes de un pueblo tranquilo, a las afueras de una gran ciudad. Desde hacía meses, su madre, quien antes había sido una mujer llena de energía y alegría, se había enfermado gravemente. El diagnóstico había sido cruel: una enfermedad pulmonar progresiva que necesitaba tratamientos costosos para siquiera pensar en una mejora. Con el poco dinero que tenían, apenas podían pagar los medicamentos básicos, y la salud de su madre parecía empeorar con cada día que pasaba. Desesperado por ayudarla, Mateo dejó la escuela durante las tardes y consiguió un trabajo como fregaplatos en el Rincón del Sabor, un restaurante local. Era un lugar cálido y familiar, donde la comida casera y el olor a guisos siempre llenaban el ambiente. A Mateo no le importaba el cansancio. Su único objetivo era ganar dinero para poder cuidar a su madre. El trabajo era agotador. Montones de platos, ollas grasientas y utensilios que nunca parecían terminarse. Pero Mateo lo hacía con esmero. Cada plato que lavaba era un paso más cerca de aliviar el sufrimiento de su madre. A pesar de la rutina diaria, había algo que hacía que el día de Mateo fuera más llevadero. Cada martes y jueves, un hombre llamado Don Santiago llegaba al restaurante. Era un anciano amable, de cabello blanco y con un porte distinguido, a pesar de su ropa sencilla. Siempre se sentaba en la misma mesa, junto a la ventana que daba a la calle. Pedía un plato del menú del día y una pequeña copa de vino. Don Santiago nunca fue un hombre que llamara demasiado la atención, pero su presencia irradiaba una tranquilidad que de alguna manera reconfortaba a todos. Aunque no lo conocía bien, Mateo sentía un cariño especial por Don Santiago. El anciano siempre se tomaba un momento para saludarlo con una sonrisa sincera y una pregunta amable. «¿Cómo está tu madre hoy, muchacho?», le preguntaba, con una calidez en su voz que atravesaba el ruido del restaurante. Mateo solía encogerse de hombros con una sonrisa triste. «Va mejorando, gracias», respondía, aunque sabía que no era del todo cierto. A veces Don Santiago dejaba una pequeña propina para Mateo. Nunca era mucho, pero cada moneda representaba algo más que dinero. Era un gesto de bondad, un recordatorio de que no estaba solo en su lucha. Don Santiago parecía comprender de algún modo el peso que Mateo cargaba sobre sus hombros. Sin embargo, una tarde lluviosa, algo inusual ocurrió. Ese día, Mateo había llegado al restaurante más cansado de lo habitual. Su madre había pasado una noche especialmente difícil,
y Mateo apenas había dormido. Mientras fregaba los platos, escuchó el conocido tintineo de la puerta que anunciaba la llegada de un cliente. Al asomarse, vio a don Santiago, empapado por la lluvia, pero con su porte habitual, caminando lentamente hacia su mesa de siempre. El anciano pidió su comida como de costumbre y, al terminar, dejó su propina. Pero esta vez, en lugar de las habituales monedas, dejó un pequeño sobre marrón. Mateo, intrigado, limpió la mesa y recogió el sobre, notando que era más pesado de lo normal. Lo metió en su delantal, demasiado ocupado en ese momento para inspeccionarlo. El restaurante estaba lleno, y los platos se apilaban sin descanso. Horas más tarde, cuando la noche finalmente había caído y el restaurante se vació, Mateo se escondió en un rincón de la cocina y sacó el sobre. Sus manos temblaban mientras lo abría. Al hacerlo, sus ojos se abrieron de par en par. Dentro del sobre había una cantidad increíble de dinero, billetes grandes que Mateo jamás había visto juntos en su vida. Era, sin duda, una pequeña fortuna. Confundido y emocionado, corrió hacia la puerta, con la esperanza de encontrar a don Santiago y agradecerle. Pero el anciano ya se había ido. La lluvia había cesado, y la calle estaba desierta. Preguntó a los camareros y al dueño del restaurante si habían visto a don Santiago, pero nadie parecía saber nada. Esa noche, Mateo llegó a casa corriendo, el corazón latiéndole con fuerza. Su madre estaba dormida en la cama, y él no quiso despertarla, pero no podía dejar de pensar en lo que había ocurrido. ¿Por qué don Santiago le había dejado tanto dinero? ¿Cómo podría devolverle ese favor? Las preguntas giraban en su mente, impidiéndole dormir. Al día siguiente, Mateo decidió que debía encontrar a don Santiago para agradecerle y devolverle el sobre. No podía aceptar tanto dinero sin saber por qué el anciano lo había hecho. Preguntó a todos en el pueblo, fue a la iglesia donde don Santiago solía asistir los domingos y visitó las pocas tiendas por las que alguna vez lo había visto caminar. Nadie parecía saber mucho sobre él, solo que era un hombre amable que aparecía y desaparecía sin dejar rastro. Una semana después, tras días de búsqueda sin éxito, Mateo decidió visitar una pequeña librería en el centro del pueblo, un lugar que don Santiago mencionaba a veces. El librero, un hombre mayor y de aspecto sabio, lo reconoció al instante. «Ah, tú eres Mateo, el niño que trabaja en el Rincón del Sabor, ¿verdad?», le dijo el anciano con una sonrisa amable. «Santiago me hablaba de ti a veces». Mateo sintió un escalofrío. «Sí, pero…», dudó. «Estoy buscando a don Santiago. Él me dejó mucho dinero y no sé por qué. Quiero agradecerle». El librero asintió con una expresión seria y suspiró. «Debo decirte algo, hijo. Santiago falleció hace algunos años». El mundo de Mateo pareció detenerse. ¿Cómo podía ser? Él había visto a don Santiago apenas una semana antes. Su mente se negaba a aceptar lo que acababa de oír. «Debe haber un error. Yo lo vi la semana pasada», insistió Mateo. El librero lo miró con compasión y, después de un momento, habló de nuevo. Santiago tenía un hermano gemelo. Se llamaba Alejandro. Él no vivía en el pueblo, pero tras la muerte de Santiago, decidió venir de vez en cuando para continuar con algunas de las buenas obras de su hermano. Alejandro siempre fue muy reservado, pero compartía el mismo corazón generoso. «Me imagino que él fue quien dejó ese dinero para ti». Mateo salió de la librería con el corazón más ligero, pero aún lleno de preguntas. Aunque Alejandro había desaparecido, la bondad de los dos hermanos había dejado una huella en su vida, una huella que no se borraría jamás. Con el dinero que le dejó, pudo llevar a su madre al mejor médico del pueblo. Los tratamientos fueron largos y duros, pero con el tiempo, la salud de su madre comenzó a mejorar. Cada día que pasaba,
Mateo sentía una profunda gratitud hacia los hermanos que, sin apenas conocerlo, habían transformado su destino. Con los años, Mateo siguió trabajando, pero su vida no se quedó en los platos. Con esfuerzo y dedicación, se convirtió en un talentoso chef y abrió su propio restaurante. Su establecimiento era conocido no solo por su comida, sino por su generosidad. Mateo ofrecía platos para aquellos que no podían permitírselo, en honor a don Santiago y Alejandro, quienes en un momento de necesidad le dieron a él y a su madre una nueva oportunidad de vida. El restaurante de Mateo se convirtió en un lugar donde la bondad se servía junto con cada plato, y la historia del cliente generoso vivió para siempre en cada rincón de ese pequeño pueblo. Con el tiempo, el restaurante de Mateo, llamado el Corazón del Pueblo, se convirtió en un lugar emblemático. No solo por la deliciosa comida que servía, sino por la atmósfera acogedora que reinaba en cada rincón. Los vecinos no solo iban a disfrutar de los guisos tradicionales que Mateo preparaba con tanto esmero, sino también por las historias que se contaban. Todos sabían la historia del joven que había comenzado fregando platos para cuidar de su madre enferma, y que, gracias a la inesperada generosidad de un cliente misterioso, había logrado cambiar su destino. El restaurante tenía algo especial, algo que lo hacía único. Mateo lo sentía cada vez que cruzaba la puerta. Una energía, como si los espíritus bondadosos de don Santiago y su hermano Alejandro velaran por él y su madre. A pesar del éxito, Mateo nunca olvidó su misión original: ayudar a los necesitados, tal como lo habían hecho con él. Por eso, todos los días, reservaba una mesa especial para quienes no podían pagar. Nadie se iba con hambre del Corazón del Pueblo. Los años pasaron y Mateo creció, convirtiéndose en un joven adulto. Su madre, que había luchado con la enfermedad durante tanto tiempo, estaba mucho mejor gracias al tratamiento que pudieron pagar. Aunque su salud aún requería cuidado, podía caminar, sonreír y hasta ayudar a su hijo en el restaurante de vez en cuando, algo que le llenaba de alegría. Para Mateo, verla sonreír era la mayor recompensa de todas. Un día, mientras Mateo revisaba los libros de cuentas en su pequeña oficina, una de las camareras del restaurante entró, visiblemente nerviosa. «Mateo», dijo, casi susurrando, «hay un hombre aquí que pregunta por ti. Dice que es familiar de don Santiago». El corazón de Mateo dio un vuelco. Habían pasado años desde que escuchó hablar de don Santiago y su hermano Alejandro. A pesar de todos sus intentos de encontrarlo, Alejandro había desaparecido sin dejar rastro después de su generoso acto. Mateo casi había aceptado que nunca sabría más de él. Pero ahora, la posibilidad de que alguien relacionado con ellos estuviera allí, esperando, lo llenaba de emoción y nerviosismo a la vez. «Es un honor conocerte, Felipe», respondió finalmente Mateo, estrechando la mano del hombre. «No sabes cuánto les debo a tu tío y a tu padre». Felipe sonrió tristemente y se sentó, invitando a Mateo a acompañarlo. «He escuchado mucho sobre ti y sobre lo que hiciste con la ayuda que te ofreció mi tío», dijo Felipe observando el restaurante a su alrededor. «Has hecho algo extraordinario aquí. Mi familia estaría muy orgullosa». Mateo se ruborizó ligeramente, aún sin estar acostumbrado a recibir elogios. «Todo fue gracias a ellos», respondió humildemente. «Nunca podré pagar lo que hicieron por mí». Felipe asintió en silencio y después de unos segundos sacó una pequeña caja de madera del bolsillo de su abrigo. La colocó sobre la mesa entre ambos y la empujó suavemente hacia Mateo. «Mi padre, Alejandro, falleció hace algunos meses», dijo en voz baja, mientras el sonido del restaurante parecía desvanecerse a su alrededor. «Antes de morir, me pidió que te entregara esto. Me habló de ti, de la ayuda que le diste a tu madre y de cómo, a pesar de tus circunstancias, nunca perdiste la esperanza».
Mateo sintió un nudo en la garganta. Con manos temblorosas, tomó la caja y la abrió. Dentro encontró una carta amarillenta por el tiempo y una llave pequeña, antigua, de hierro. Mi padre nunca fue un hombre de muchas palabras, pero siempre creyó en la importancia de los actos. Me dijo que, si alguna vez necesitabas algo, esta llave te guiaría hacia lo que buscabas. La carta es su último mensaje para ti. Mateo, con el corazón latiéndole rápido, desdobló cuidadosamente la carta. La caligrafía era firme pero temblorosa, claramente escrita en los últimos días de Alejandro. Querido Mateo, si estás leyendo esto, significa que mi tiempo ha llegado. No temas por lo que viene, pues sé que tienes un alma fuerte y un corazón noble. Mi hermano Santiago siempre creyó que las personas con verdadero espíritu generoso podían cambiar el mundo, y tú has demostrado ser una de esas personas. La llave que te he dejado es para un pequeño cofre que se encuentra en la vieja casa de nuestra familia, al otro lado del pueblo. En ese cofre hay algo que quiero que tengas, algo que pertenece a aquellos que creen en el poder de ayudar a los demás. Guía a quienes te rodean con la misma luz con la que has vivido tu vida hasta ahora. La bondad es un legado que trasciende el tiempo. Con afecto, Alejandro. Mateo se quedó en silencio durante unos minutos, procesando el peso de las palabras de Alejandro. Una mezcla de emociones, tristeza, gratitud, curiosidad, se arremolinaban dentro de él. Felipe, que había estado observando la reacción de Mateo con calma, rompió el silencio. La casa de la familia está algo descuidada, pero el cofre sigue allí. Mi padre siempre dijo que lo que contiene no tiene precio, no en dinero, sino en lo que representa. Quizá ahora sea el momento adecuado para que lo descubras. El cofre del pasado. Esa misma tarde, Mateo decidió ir a la vieja casa de los hermanos. El lugar, aunque algo abandonado, todavía conservaba una belleza nostálgica. Las ventanas polvorientas y las vigas de madera oscura parecían contar historias de tiempos lejanos. Usando la llave, Mateo encontró el cofre escondido en una de las habitaciones traseras. Era un baúl pequeño, pero robusto, tallado con intrincados diseños florales que parecían hechos a mano. Al abrirlo, Mateo encontró algo que nunca esperó. Una pequeña libreta de cuero envejecido y algunas monedas de oro, evidentemente muy antiguas. Pero lo más importante no era el valor material, sino las notas escritas en la libreta. Allí, los hermanos Santiago y Alejandro habían registrado sus actos de bondad a lo largo de los años. A quienes habían ayudado, cuándo y cómo. Cada página contenía relatos de cómo habían utilizado su fortuna para marcar una diferencia en la vida de los demás, siempre en silencio, siempre desde el anonimato. Al final de la libreta, una frase estaba escrita en letras grandes. La bondad es el único tesoro que se multiplica cuando lo compartes. Mateo cerró el cofre con lágrimas en los ojos, sabiendo que ahora le tocaba continuar con ese legado. No solo había recibido la generosidad de los hermanos, sino también la responsabilidad de pasarla a las siguientes generaciones. A partir de ese día, Mateo se dedicó no solo a su restaurante, sino también a formar una red de ayuda para los más necesitados en su comunidad, inspirado por el espíritu de los hermanos Santiago y Alejandro. A través de su trabajo, Mateo logró crear un lugar donde la bondad y la solidaridad florecían, asegurándose de que el legado de aquellos hombres viviera en cada acto de generosidad que realizaba. Y así, la historia de Mateo, el niño que lavaba platos, no terminó con una simple propina. Era solo el comienzo de una vida dedicada a ayudar, un legado de bondad que había nacido en un pequeño restaurante y que continuaría transformando vidas, como la suya, para siempre.